Y hoy nos reunimos nuevamente porque queremos pues darles un informe trimestral de lo que ha pasado con nuestros fondos de inversión. Desde la Asamblea de Inversionistas no nos reunimos, pero es un gusto hacerlo de nuevo de forma virtual. En este caso, la presentación la va a hacer don Jaime Villa. Vamos a tener el apoyo de el equipo para cualquier consulta que ustedes tengan. La idea de las consultas es manejarlas de forma escrita. Yo voy a estar haciendo la revisión de todas las preguntas que ustedes ingresen y voy a presentárselas a don Jaime para que don Jaime le pueda dar respuesta. ¿Cómo vamos a hacer la presentación? La idea es que primero hagamos la presentación corrida y luego entremos a un espacio de preguntas abierto donde ustedes puedan aclarar cualquier tema de cualquiera de los fondos y también pues hacer cualquier comentario de algún tema de gestión. Entonces, para dar inicio, le voy a dar la palabra a don Jaime Villa, que hoy nos va a hacer la presentación trimestral. Bueno, un gusto, un placer. Y gracias a estos medios de transmisión digital, trataremos en el futuro de hacerlos con una periodicidad trimestral, de manera que todos y cada uno de ustedes puedan tener acceso a una directa, digamos, interacción con la gerencia y la administración de Improsa Sociedad de Fondos de Inversión, de manera que con base en los resultados podamos discutirlos y evaluarlos con ustedes de una manera más, lo más profunda posible y se mantengan lo más informados, más allá de la recepción de los informes periódicos que se envían por escrito, tengan también la retroalimentación directa de la gerencia general y del gestor de portafolio. Voy a proceder a compartir pantalla con el propósito de darle curso a la presentación. El contenido de esta presentación también ustedes lo van a poder ver en el informe trimestral que se publicará en estos días conforme la regulación lo requiere, de manera que en este sentido tengan la tranquilidad de que la información iba a ser la misma. Bueno, primero que todo nos vamos a referir al Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. Gibraltar concluye el primer semestre del 2022 contando con 432 millones de dólares en activos totales. De esos 432 millones de dólares en activos totales, 426 millones de dólares corresponden a activos de carácter inmobiliario, que están integrados por 37 conjuntos inmobiliarios o inmuebles, ¿verdad? Que contienen 209,000 metros cuadrados arrendables y que alberga a esa fecha 130 inquilinos. Un hecho relevante de reciente realización fue la venta de un local comercial que teníamos ubicados en la Avenida Central, calle Cuarta. Este local comercial arrendado principalmente por Econo y con otras pequeñas empresas comerciales incluidas. Tomamos la decisión de venderla, fue adquirida en el 2019 y quisiera tal vez referirme muy rápidamente al porqué de la venta. Bueno, Econo nos había, que era el principal inquilino en ese local, nos había presentado la decisión de retirarse del local y teníamos un comprador que tenía interés en adquirirlo. Pero hemos estado evaluando, y no solamente en este activo, sino en otros activos, en razón de el avance en cierta regulación en materia de construcción, hicimos una evaluación en el sentido de que hubiésemos tenido que hacer inversiones cuantiosas o significativas en relación al valor del activo, algunas de las cuales podrían representar cierta dificultad, inclusive constructiva, para poderla llevar a cabo, tanto en el tema de bomberos como en el tema de normativa de la ley 7600, que probablemente hubiera obligado a tener que destinar cierto espacio para la construcción y adecuación de un ascensor para personas discapacitadas. El comité de inversión recibió nuestra propuesta de vender el activo, tomar una ganancia bruta de venta de 132,728,
dólares y bueno, procedimos a venderlo es uno de los temas que, bueno, no es una venta, la primera venta que hace Gibraltar. Hemos venido vendiendo activos desde el 2007. Ustedes me han escuchado en el pasado referirme a que hay ciertos activos que tenemos que, o porque maduran, o porque enfrentan riesgos, o porque hay que simplemente tomar una ganancia de capital, tenemos que ir liquidando conforme las oportunidades se presenten. Bueno, y se nos presentó la oportunidad de vender este activo y tomamos la decisión de hacerlo. Es importante mencionar la última compra que obtuvimos o que realizamos en octubre del 2021. Esta inversión ascendió a 26.5 millones de dólares. Tenemos 10.265 metros cuadrados adicionales que adquirimos en ese momento y se incorporaron inquilinos como Cargill, Nestlé, DHL, Bill Goslin. Es un inmueble ubicado en la actividad de Zona Franca y es un inmueble a más. Y este inmueble, esta adquisición junto con la que habíamos hecho en junio del 2019, hace que el complejo corporativo Cafetal sea el complejo más importante del portafolio total. Y creo que es importante hacer referencia al primer concepto que quiero que detrás de esta presentación les quede claro a todos ustedes. Es el concepto de solidez del portafolio. Más del 80% de los activos que integran el portafolio del Fondo Gibraltar son considerados A o A más. De manera que tenemos un inmueble de altísima calidad ubicado en sitios de mucha exposición al mercado inmobiliario, que tienen un apetito relativo por distintos tipos de inquilinos, y de manera que podemos sentirnos bastante seguros, ¿verdad? Y déjenme usar la palabra seguros, ¿verdad? De que los activos que contiene este fondo son activos de alta calidad y seleccionados con base en criterios rigurosos y profesionales, ¿verdad? En el caso de los inmuebles que tenemos ubicados en la avenida central o en las zonas de comercio de las ciudades principales del Valle Central, han sido adquiridos con el propósito, o fueron adquiridos con el propósito de tomar unas ganancias importantes en una rentabilidad bruta interesante que tienen por vocación, pero sabemos que son inmuebles que tienen que tener un periodo de tiempo relativamente corto en el portafolio, y eso es lo que hemos venido haciendo con este tipo de inmuebles. El inmueble que acabo de referirme, el Globo, no es el primero que vendemos de ese conjunto de inmuebles que están ubicados en ciertos centros de comercio de las principales ciudades del Valle Central. Ahora, el segundo activo más importante es el Centro Corporativo El Tobogán, y qué pena que no esté la foto, o yo no sé si no se ve la foto, pero a mí no la veo incluida, lamento. El complejo El Tobogán fue comprado en el año 2018, y ahí nuestros principales inquilinos, o nuestro principal inquilino es el Amazon. Torre La Sabana, frente al Estadio Nacional, en una zona que tiene una altísima actividad comercial, como ustedes conocen. A la par de Torre La Sabana se construyó el complejo Leumi, y a los 25 metros se está construyendo la Torre de Roche. Es decir, tenemos inmuebles en zonas de alta vocación inmobiliaria y que tienen una demanda y un apetito muy interesante, y que sigue manteniéndose vigente hasta la fecha. Tributos, el centro de distribución del Grupo Monge, Global Park, en donde está ubicada las oficinas centrales de Sykes, siguen siendo nuestros principales activos, y hay otro conjunto de inmuebles que más o menos representan el 36% del activo, ninguno de los cuales tiene el peso superior al 5% del portafolio. En cuanto a Zona Franca,
no sé qué nos pasó con la zona franca también aquí, qué pena con todos ustedes. El 52% del portafolio está ubicado en zona franca y creo que es importante que también esto lo reconozcan a propósito de ciertas preguntas que anticipadamente nos hicieron. A lo largo de los últimos 6 años hemos venido moviendo el direccionamiento del portafolio hacia los sectores más dinámicos de la economía y obviamente el sector más dinámico de la economía es indudablemente el sector de zonas francas, ¿verdad? Y esto nos ha permitido, entre otras cosas, limitar la exposición que tenemos a gobierno en el portafolio. Y aquí voy a tratar de aprovechar para contestar una pregunta que me han hecho sobre el tema de las políticas que el Estado ha tomado en materia de arrendamientos. Quisiera recordarles que lo que anunció el presidente Chávez no es nada nuevo. Ya el presidente Solís Rivera había tomado decisiones que a todos nos preocupaban sobre el direccionamiento de la política de alquileres de parte del Estado, y en los cuales de alguna manera las profundizó la administración Alvarado. De manera que ya hace algún tiempo nosotros habíamos tomado la decisión de no expandir nuestra actividad de inversión hacia inmuebles arrendados por el Estado. Ahora bien, durante la administración Alvarado Quesada se presentaron al final de la administración, con motivo de la pandemia, una expresa solicitud de readecuación de alquileres en el sector gubernamental, los cuales accedimos tanto en el CONAVI como en el Consejo Nacional de Concesiones. En el caso de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos también accedimos a ajustar los alquileres y ellos ya incluso hicieron una reducción del área arrendable, ¿verdad? De manera que en el caso de Gibraltar creemos que nosotros ya pasamos por ese proceso de ajustar y acondicionar, digamos, de alguna manera los arrendamientos a que estos sean altamente competitivos, y me extrañaría pensar que es posible encontrar un mejor sitio a un mejor costo de los que ya nosotros les ofertamos tanto a estos inquilinos en el caso de Gibraltar como a los inquilinos que tenemos en el caso del Fondo Crestones. De manera que creo yo que ya nosotros pasamos por ese tamiz, y lo que hemos conversado con las autoridades es que por el momento ellas están tranquilas con respecto a los alquileres que estamos pagando. No estamos cobrando alquileres de 30 o 40 dólares por metro cuadrado, eso jamás, además nunca lo hubiéramos hecho, y estamos con el Estado en alquileres que oscilan entre los 15 y los 20 dólares, dependiendo de si están o no remodelados, o si están con mobiliario o sin mobiliario. Digamos que son categorías o tipologías de arrendamientos distintas, pero todas ellas ya ajustadas por metro cuadrado. Tenemos en Gibraltar el sector industrial, el sector comercio, que con motivo de la reactivación y la apertura económica del país a mediados del año 21 empieza a recuperarse la ocupación de los locales que pudieron haberse afectados, y vemos ya en un 22 un mejor desempeño de los espacios de comercio en general, no solo en este portafolio, sino en general en todos los que administramos a la fecha. Un tema importante señalar con la Universidad Latina, la Universidad Latina fue inquilino nuestro, ha sido inquilino nuestro, ha mantenido una tasa digamos, de atención relativamente baja de manera presencial,
hicimos ajustes y acondicionamos nuestros arrendamientos a ese periodo de no atención presencial, pero a partir del mes de julio ya iniciamos un proceso de recuperación de los alquileres. Tenemos una segunda grada que pasa del 70 al 80 en septiembre para alcanzar el 100% del alquiler pleno en el mes de enero del 23. La verdad que en general tenemos, digamos, un proceso de recuperación de los alquileres que como veremos más adelante en un cuadro resumen, muestra un mejor desempeño que en el 2021. Pues esperaríamos que tuviera un mejor desempeño. De los 130 inquilinos que tenemos en el fondo, y este es el tercer concepto que quisiera mostrarles a todos ustedes, es la calidad crediticia de los inquilinos, ¿verdad? Tenemos 10 de ellos forman parte del índice Fortune 500. El 52% de los arrendamientos están explicados en inquilinos de altísima calidad crediticia, y como parte de Fortune 500, aparte de Amazon y de HL, tenemos a Nestlé, tenemos a Cargill, tenemos a empresas como Siemens, Kraft, Life Miles, American Airlines también, forma parte de los inquilinos Fortune 500. Una cosa interesante en materia de este portafolio es que tenemos embajadas de altísimo nivel en el portafolio. Alemania, que es parte del G7, inquilino nuestro en Torre La Sabana desde el 2006 que adquirimos el activo. Tenemos el otro país que también forma parte del G7, de las 7 economías más desarrolladas del mundo, que es Japón. También sigue siendo inquilino nuestro, también desde el 2006. Turquía, que forma parte de la OTAN y como ustedes verán, está jugando un papel muy importante en el contexto geopolítico global en la actualidad. Ese es otro elemento que nos hace sentir muy cómodos con el edificio Torre La Sabana. Y por cierto, las 4 embajadas están ubicadas en Torre La Sabana, ¿verdad? Y finalmente la última, Trinidad y Tobago, que es la representación diplomática para Centroamérica, no solo para Costa Rica, está ubicada también ahí en Torre La Sabana. Una pregunta que también nos llegó anticipadamente fue, bueno, ¿y cómo han evolucionado en el 22 las cosas en ocupación, verdad? Y yo creo que es importante esta filmina porque les va a mostrar a ustedes que esto es un proceso dinámico, ¿verdad? Hay momentos en que estamos positivos, hay momentos en que estamos negativos en las absorciones netas, es decir, entradas menos salidas, pero nuestra proyección en general es positiva al cierre del 2022, ¿verdad? Y entonces empezamos con, ok, ¿cuáles son los contratos que hemos firmado en el 2022? Hemos firmado hasta la fecha 3.332 metros cuadrados. Estos han generado o van a generar $50,127 por mes. Hemos ganado negociaciones que están en proceso de formalización por otros 3.158 metros cuadrados que representan ingresos incrementales por $53,662 al mes. Tenemos un alto potencial a la fecha de cierre de 1.136 metros, lo cual podríamos pensar en capitalizar 21.343 metros adicionales. Y en total, esto que podríamos llamarle la posible absorción bruta a la fecha, ¿verdad? Con datos al 30 de junio, nos representarían $125,133 al mes, lo cual representa el 4,56% del ingreso actual del fondo. A la fecha, entre enero y junio, hemos tenido salidas por 15,392 metros
lo cual nos mantiene en una situación de $239,800 menos de ingresos, lo cual representa un 8,74% del ingreso, y la absorción neta es por el momento negativa por 7,764 metros cuadrados, equivalentes a $114,667, el efecto neto, es decir, un menos 4,18%. El ingreso mensual promedio del fondo es de $2,743,115, ¿verdad? Esto es la gestión de nuevos contratos de arrendamiento, no la del resto del portafolio, ¿verdad? Y las salidas, ¿verdad? Ahora, la ocupación a junio concluye con 83% temporalmente, ¿verdad? La industria está en 89%. La composición del plazo promedio de vencimiento de los contratos es un 15%, más de 5 a 10 años, un 22% de 3 a 5 años y un 63% de 1 a 3 años. La ocupación histórica del fondo siempre ha estado arriba de los 90. Nosotros estamos viendo esto como un fenómeno temporal. Y la ocupación que estamos proyectando al cierre del ejercicio 2022 es un 86% en función de lo que tenemos en nuestro panel de negocios que estamos realizando, ¿verdad? Y como comprenderán también, como parte de esta situación de ocupación, también tenemos que referirnos a los activos que van a estar sujetos a transformación, como es el caso de Torre A en Global Park, que es un complejo de 4,000 y pico de metros que va a entrar a un periodo de desocupación que más o menos tomará de 1 a 2 años, mientras se lleva a cabo todo el proceso de actualización de ese activo. Es un activo que nosotros adquirimos en el 2003, en diciembre del 2003, y acaba de ser recientemente desocupado por la empresa que lo arrendaba. De manera que ahora le toca, como nos ha ocurrido con otros activos, proceder a su actualización, lo cual, como lo hemos hecho en otros momentos, siempre aspiramos a que las inversiones que realizamos a los activos nos permitan redituar más que proporcionalmente a la rentabilidad que teníamos antes de hacer las inversiones que realizamos. Bueno, ese es un tema que cuando uno administra portafolios de largo plazo, pues periódicamente nos ocurren, ¿verdad? Que entramos en esas dinámicas de desocupación, planeación, ejecución de los programas de transformación, la reocupación y la rentabilización de la inversión nuevamente para periodos prolongados en el largo plazo. Digamos que esos ciclos los conocemos, los hemos enfrentado y nos parece que forma parte de la normalidad con la que se administran este tipo de activos, sobre todo en activos que tienen costos competitivos o que están bien ubicados, como es el caso del complejo Global Park en la zona de Heredia. Las ocupaciones por segmento, o educación está 100% ocupado, bodegas tenemos un 97% de ocupación, que representan el 20% del portafolio, el 7% del portafolio representa los locales comerciales con 84% de ocupación, las oficinas un 78% de ocupación con el equivalente al 65% del portafolio, centros comerciales un 82% de ocupación con un 4% del portafolio, para un total de un 83%, como mencionamos, el promedio ponderado. A pesar de los números de ocupación que hemos mostrado, lo que nosotros estamos observando hacia adelante es una recuperación del ingreso respecto al año 2021. Esperamos terminar el ejercicio 2022 anualizando el ingreso devengado al 30 de junio con las proyecciones de ocupación que hemos mostrado. Esperamos terminar alrededor de los $33 millones de ocupación, perdón, de ingreso anual, y vemos ya una recuperación en el ingreso.
Pero un tema que sí me gustaría enfatizar mucho es el enorme esfuerzo que desde el punto de vista de gastos y margen de operación hemos materializado. Al cierre del 2021 teníamos un margen de operación del 68% del ingreso de vengado, y al cierre del 2022 tenemos un margen de operación del 73%. Es decir, que por cada $100 de ingreso que recibe el fondo, $73 nos quedan después de cubrir los gastos de explotación de los activos, 5 puntos porcentuales superior al ejercicio 2021, superior al 2020, superior al 2019. Es decir, hemos hecho un enorme esfuerzo en el tema de eficiencia operativa y que, como ustedes me han oído mencionar en el pasado, es de los temas más importantes que está en nuestra agenda. Transformación y actualización de activos, y lo otro, eficiencia operativa. Es importante empezar a mostrar esto para recordar elementos de la historia, digamos, de esta industria y del Fondo Gibraltar. Como para que ustedes puedan, digamos, realizar la resiliencia que tiene este producto o este fondo. Y este es tal vez el cuarto mensaje que quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? Primero, solidez de activos. Segundo, calidad crediticia de los inquilinos. Tercero, recuperación del ingreso y mejores márgenes. Y el cuarto, el tema digamos, a qué nos hemos enfrentado. Como ustedes pueden ver, entre el 18 y el 19 había un crecimiento, entre el 18 y el 20, hay un crecimiento de la tasa de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que pasamos de un 5 a un 12%, ¿verdad? Lo cual representa un incremento del gasto de 140%. Por otro lado, sí hemos tenido un periodo de tiempo muy benigno con tasas de interés, pero ya empezamos a ver cómo a partir de los movimientos internacionales de tasa de interés, la carga financiera empieza a desplazarse en la misma dirección que tienen las tasas de interés. La verdad que el fondo ha venido pues aprovechando por un lado las oportunidades de fondeo barato, ¿verdad? Para enfrentar las dificultades en materia tributaria que hemos tenido en razón de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero hacia adelante sabremos que tendremos que, aparte de recuperar la rentabilidad operativa y trabajar mucho en la eficiencia operativa de los fondos, tendremos que también enfrentarnos al tema de un ambiente de tasas de interés más normalizado, no esa tasa de interés que teníamos en el pasado, de tasas de interés extraordinariamente bajas en razón de las políticas monetarias que asumieron los bancos centrales en el mundo para enfrentar la pandemia. Vemos una utilidad superior, si analizamos la utilidad de vengada al 2020, al cierre del 2022, superior a la del 2021, con un margen neto relativamente superior. Esto en función de, como les he mencionado, por un lado, la recuperación del ingreso, el trabajo que hemos hecho en eficiencia operativa y la reocupación de inmuebles y la recuperación de ciertas concesiones que brindamos a algunos inquilinos que están en proceso de, digamos, de ya entrar a la recta final de la normalización, como fue el caso de la Universidad Latina. En fin, creemos que el fondo va a concluir el ejercicio 2022 con una utilidad superior a la del 21 de $1 millón, alrededor de los 15,4 millones de dólares. Y aquí es el mensaje que quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? Que sí, efectivamente hemos tenido entre el 19 y el 21 dos situaciones muy complejas, ¿verdad? Pandemia y los efectos económicos que esta tuvo sobre el sector real de la economía, y además en un contexto de impuestos más altos, ¿verdad? El Fondo Gibraltar
está en capacidad de igual generar utilidades por $15 millones al año, ¿verdad? Con un margen neto del 46.9%. Y cuando digo margen neto es después de impuestos, después de comisión de administración, después de haber cubierto todos los gastos, ¿verdad? La rentabilidad operativa la preveemos recuperándose a niveles de 5.6% del activo productivo. El año pasado tuvimos un 5.3% del activo productivo y un patrimonio rentando un 4.7% a valor libros, ¿verdad? Y ahora, más adelante, me voy a referir a ese concepto de valor libros cuando comparemos la rentabilidad del dividendo al valor del vector. El dividendo por participación y el rendimiento líquido al cierre del primer trimestre del 2022, del segundo trimestre del 2022, es de un 4.6% a valor libros. Pero si ustedes lo ven a valor de mercado secundario, estamos a un 5.91%. Tenemos un valor en el vector de prácticamente $4,000 al cierre de junio, con un valor libros de 5.153, con una diferencia de $1,115 entre el valor libros y el valor del vector, y con una potencial de apreciación de un 29% aproximadamente. Lo cual los señores inversionistas deberían considerar esto como una oportunidad. Ya en el 2008, estos niveles de precio del Fondo Gibraltar los vimos y después vimos una recuperación significativa, la cual a algunos de los señores inversionistas les permitió tomar ganancias de capital interesantes en función de las normalizaciones de los mercados que forman parte de los ciclos que todos conocemos en que evolucionan las inversiones. Pasando al fondo de inversión inmobiliario Los Crestones, quisiera tal vez recordar ciertos eventos importantes. Al 30 de marzo del 2022 se habían celebrado las asambleas de los inversionistas en las cuales se aprobaron la absorción del Fondo 2 y del Fondo Multipark por parte del Fondo Los Crestones. El 10 de mayo había culminado el plazo dispuesto para el ejercicio del derecho de receso. De manera que nos dimos con claridad que podíamos continuar debido a que los esfuerzos económicos para continuar con los procesos de fusión por absorción eran, ¿cómo se llama? El esfuerzo económico era relativamente controlable, manejable para los fondos. El Fondo Dólares 2 reconoció y aceptó el derecho de receso para 24 participaciones, lo cual representaba para el Fondo 2 una inversión de $96,000 y para el Fondo Multipark 2 participaciones por un monto de $60,000. En estos momentos estamos en trámite ante la Comisión de Promoción de Competencia y Protección al Consumidor, comisión que fue creada con la Ley de Promoción de la Competencia y básicamente de oficio cuando dos participantes del sector financiero entran en un proceso de fusión por absorción o la fusión por absorción en sí misma tiene cierta cuantía en función de veces salario base. Y en ambos casos cumplimos los supuestos de solicitar autorización previa. En estos momentos estamos en ese proceso a la espera de que la Comisión para Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor nos otorgue su visto bueno y otorgado el visto bueno, procederíamos a la cancelación del derecho de receso. De manera que seguimos con los trámites con la normalidad que esto representa.
El fondo Crestones tiene 190 millones de dólares en activos, 182 millones de dólares en activos inmobiliarios, 32 inmuebles, 125,000 metros cuadrados arrendables y 96 inquilinos. Aquí los inmuebles más importantes son Walmart de Heredia, Oficentro La Virgen, Desarrollo Comercial La Sabana, Distrito 7, Grupo Q y otros inmuebles. Más del 50% de la cartera no representa más del 5% de los inmuebles, es decir, los inmuebles que están agrupados en esa categoría de otros inmuebles, estamos hablando del 53% del portafolio, 32 inmuebles, y ninguno de ellos representa más del 5%, de manera que estamos frente a un portafolio bastante diversificado. Quiero hacer una aclaración en esta firmina. Esta es la firmina antes de la fusión, ¿verdad? Estamos viendo números anteriores a ese proceso. Ahora, por el sector de actividad, comercio, servicios y financieros son los porcentajes más importantes del portafolio, pero también tenemos zona franca, industrial y gobierno. Aquí los inquilinos más grandes son Walmart, Banco Nacional, Grupo Q, Encore Capital y Decifin. Y aquí quiero mostrar algo que me parece muy positivo, y ahí es donde también calza o toma mucho sentido el tema de la fusión por absorción de los fondos, ¿verdad? De manera que uno lo que hace cuando consolida los portafolios atenúa las volatilidades. A diferencia de los números que presentamos en Gibraltar, en el caso de Crestones, Crestones tiene contratos firmados 9,816 metros cuadrados, equivalentes a 72,000 metros, perdón, a 72,000 dólares de ingreso por mes, equivalentes a un 6.75%. Ganados que están en proceso de formalización, 4,465 metros adicionales, equivalentes a 40,765 dólares, para un 3,82%, con un alto potencial, 1,825 metros cuadrados, equivalentes a 15,342 metros, para un 1.44%, y en total vemos al 30 de junio situaciones que podrían ser muy positivas, muy virtuosas para el Fondo Crestones, porque son 16,000 metros cuadrados adicionales ocupados, para un equivalente a 128,000 dólares, para un 12% del ingreso, y tenemos apenas salidas por 2,763, equivalentes a 32,549 dólares menos, a saber un 3.05%. La absorción neta, que es la suma horizontal de las cifras que he mostrado, nos dan 13,343 metros cuadrados netos adicionales, con un ingreso por arrendamiento de 95,636 dólares al mes, para un ingreso mensual promedio de 1,067,000 dólares del Fondo Crestones. Esto es un 8,96% de ingreso adicional en el Fondo Crestones. El Fondo Crestones tiene una ocupación del 84%, tiene contra la industria un 89%, el 27% de los contratos, de los ingresos, están a vencer a más de 5 años, 14% de 3 a 5 y 59% de 1 a 3. Y vean ustedes la recuperación de la ocupación en el Fondo Crestones. Estamos hablando del piso que había alcanzado en el año 2020. Ya tenemos 10 puntos porcentuales de ocupación recuperada, ¿verdad? Y estamos esperando concluir el ejercicio con una ocupación cercana al 86%. Y aquí tal vez en lo más importante, y quisiera recordarle a quienes asistieron a las asambleas del Fondo Crestones, vean la columna de las bodegas. Las bodegas vienen de un proceso de transformación muy cuantioso, muy prolongado, que nos llevó entre el 20 y el 21 intervenir el D7, antiguo Almafista, y estamos esperando a terminar el ejercicio con ese complejo completamente ocupado. En el año 2020 nosotros prácticamente no recibimos ingresos de ese edificio,
¿verdad? Igual que en el 21. En el 22 esperamos $650,000 provenientes de este complejo y el año que viene alrededor de 1.300.000. Es decir, es un círculo virtuoso y quiero volverle a insistir a los señores inversores. ¿Verdad? Los procesos de transformación y modernización de activos pasan por un periodo de desocupación, planeación, desocupación, transformación, reocupación y realización de valor. Y eso a veces nos toma de 2 a 3 años, ¿verdad? Y esto, creo que es un tema que es importante hacer notar que en el caso de D7 tenemos un resultado realmente muy positivo y estamos esperando tener un resultado muy positivo en el ejercicio, al cierre del ejercicio. El fondo Crestones viene en una recuperación de su rendimiento bruto con un margen de operación alrededor del 67%. Y al igual que el fondo Gibraltar, redujo su carga, el costo de su carga financiera. Aprovechamos las oportunidades que nos brindó la pandemia para, para fondearnos a tasas más baratas. Y el margen neto esperamos concluya el ejercicio alrededor de $4,4 millones y esperando que en el 23 esta sea una cifra igual o superior a la que observamos en el 2021 en una franca recuperación. La rentabilidad del activo productivo similar a la del 21 y el patrimonio rentando a valor libros un 3.2%. El rendimiento del instrumento a valor de mercado es de un 4,79% y la diferencia relativa es de un 48% respecto a su valor libros si lo compramos a valor de vector. En cuanto a los fondos Multipark y el fondo 2, tal vez lo único que quisiera señalarles que el fondo Multipark está básicamente listo y preparándose para ser absorbido. No tenemos ningún evento material que lo impida. Lo mismo lo que nos ocurre con el fondo 2, tal vez haciendo referencia que efectivamente estamos en el proceso de construir la escalera de emergencia del edificio Atrium, y una vez que las autorizaciones de la Comisión de Promoción de Competencia nos liberen la posibilidad de hacer el proceso, continuaríamos con las actividades tendientes a absorber, fusionar y absorber estos dos fondos por parte de Crestones lo antes que sea posible. Y eso es básicamente lo que teníamos preparado para el día de hoy, y quisiera más bien abrir el periodo de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir para poder ver el movimiento de preguntas y respuestas. Jaime, aquí tengo la primera pregunta que recibimos, es acerca del valor de mercado. Dice sí, ¿qué acciones han tomado respecto al tema de que el Fondo Gibraltar presenta un valor de mercado que viene a la baja desde el 2019, inclusive desde antes? Cada mes pierde su valor en el mercado y dichas pérdidas en el valor de mercado no son compensadas por sus rendimientos o dividendos. Muchas gracias, y voy a tratar de dividir la pregunta en tres temas distintos, ¿verdad? Y voy a hablar de los factores no controlables. Factores no controlables, el régimen tributario que entró en vigencia el 1 de julio del 2019, ¿verdad? Y quiero ser claro y enfático en esa materia. 140% de crecimiento en la tasa de impuestos sobre la renta. Y derivado muy fácilmente, y la explicación es muy clara, es muy obvia, muy difundida, el gravísimo deterioro de las finanzas públicas que se presentaron en el periodo 2017-2018, que nos pusieron a las puertas de prácticamente incumplimiento de pagos, ¿verdad? Recordemos el famoso
término, creo que yo, peyorativo en alguna medida, el famoso tema del hueco fiscal, ¿verdad? Y la Asamblea Legislativa dispuso un nuevo régimen tributario para estas figuras de inversión. Ese elemento, ¿verdad? Junto con la modificación, perdón, la protección que recibieron los inversionistas de deuda pública, porque ellos lograron tener y era obvio, ¿verdad? Era obvio que Hacienda iba a proteger sus fuentes de financiamiento, ¿verdad? En el Congreso. Y eso se lo aceptaron los señores diputados al Ministerio de Hacienda, les mantuvo las tasas impositivas vigentes a todos los títulos que estaban circulando antes del cambio del impuesto, ¿verdad? Y eso generó un cambio en los precios relativos y eso generó un desplazamiento de la demanda, ¿verdad? Y eso, quisiera decir, eso no es controlable, ¿verdad? Estamos hablando de incentivos tributarios, ¿verdad? Positivos y negativos. Positivos para los tenedores de deuda pública, negativos para los fondos de inversión. Ahora, eso no significa que nosotros nos hayamos quedado sin hacer nada, ¿verdad? Y ahora paso a los efectos controlables. Primero que todo, bajamos la tasa de comisión, ¿verdad? Y yo quisiera recordarle al señor inversionista que nosotros anunciamos mediante hechos relevantes que la tasa de comisión de los fondos de inversión en general, no solamente de Gibraltar, sino de todos los que administramos, salvo el fondo 4, que ya de por sí era baja, nosotros bajamos nuestras tasas de comisión, ¿verdad? En el caso de Crestones está en un 1%, en el caso de Gibraltar está en 1,60%, y en el caso del fondo 2 está en 1,50, si mi memoria no me falla, y ahí sí, Andrea, le agradeceré si estoy equivocado, me corrija. Y en el caso de Multipar, que es el 0,25 del valor del patrimonio. De manera que en general nosotros ya hicimos, bueno, ¿qué es lo que controlamos? Bajamos las tasas de comisión. Lo segundo que hicimos fue modificar las formas de contratación y empezamos a trabajar en una estrategia mucho más eficiente de contratación de servicios. Y el tercer punto que me parece que es más importante y es el más relevante para todos nosotros es que el Fondo Gibraltar está en proceso de registro en el mercado colombiano. Y aquí voy a aprovechar una pregunta que nos hicieron llegar anticipadamente. El proceso de registro en Colombia, y para el inversionista que me preguntó de que si habíamos hecho algo desde el 19, bueno, nosotros íbamos a ingresar en enero del 20, febrero del 20, a tomar decisiones ya de registro en Colombia. Lamentablemente la pandemia, que es el segundo fenómeno no controlable, nos pospone el proceso de Colombia por más de un año y lamentablemente no pudimos ingresar al mercado colombiano antes, ¿verdad? Y ahora, ¿qué propósito tiene Colombia para nosotros? Es agregar demanda, ¿verdad? Es lograr un desplazamiento de la demanda por este instrumento en razón de que los inversores de dicho país tienen otros costos de oportunidad distintos a los que los inversionistas costarricenses tienen. Y por otro lado, el tamaño de la economía es varias veces más grande, de manera que obviamente tengamos una mayor capacidad digamos, de demanda que la que podamos tener en Costa Rica, en razón de que por el tamaño que tenemos en general, creemos que los portafolios de alguna manera ya tienen cierto grado de agotamiento, ¿verdad? En el sentido de tienen alguna capacidad de absorción más allá de la cual la absorción va a ser decreciente simplemente por tamaño, ¿verdad? Por colocación. Somos la sociedad de fondos la segunda más grande del país y eso nos debe hacer pensar de que tenemos que buscar capital en otras fronteras con otros costos de oportunidad. Y yo creo que Colombia a nosotros nos va a brindar un componente de demanda que no teníamos anteriormente. Entonces, gracias, eso lo venimos haciendo. Me hubiera encantado poderles hoy mostrar la carta de aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero estamos
creo yo, en los últimos días de trámite, si no semanas de trámite, ingresamos a pedir permiso a los dos reguladores, tanto al tico como al colombiano, en diciembre pasado y deberíamos concluir este proceso de registro relativamente pronto, ¿verdad? Ese es el otro tema que estamos trabajando, es cómo le agrego un componente de demanda que tiene otros costos de oportunidad a la demanda local, ¿verdad? Y eso es lo que estamos, además, en capacidad suficiente, ¿verdad? Y ese es el otro tema en el que estamos trabajando. De manera que yo esperaría que efectivamente haya otro factor que incida en el valor del instrumento en el mercado secundario. Y finalmente, y tal vez el último de los temas que creo yo que podríamos llamar como controlable, aparte de la ocupación y reocupación de los activos, con los que tenemos todo un equipo dedicado a ese tema, la transformación de los activos, que estamos en un proceso de adaptación y modernización de los activos muy agresivo, que por cierto, ninguno de mis competidores están haciendo. Y finalmente el tema de el tema de las fusiones, que tampoco ningún competidor está planteándose el tema de incidir en la eficiencia operativa a través de la eliminación de los gastos duplicados, ¿verdad? Que la regulación nos obliga, ¿verdad? Este es un aspecto que yo esperaría concluir en algún momento en el 2023, cuando todos los fondos tengan una sola marca y sea la de Gibraltar, ¿verdad? Y entonces los elementos que mostré hace unos momentos de las oscilaciones y volatilidades de los portafolios, porque si ustedes ven, tengo una parte negativa en Gibraltar, pero tengo una parte positiva en Crestones, ¿verdad? Bien pudimos haber anulado los efectos de ambos, ¿verdad? Es decir, lo que es positivo en uno me compensa lo que es negativo en los otros. Y eso es lo que pretendemos. Por un lado, eliminar las volatilidades en el ingreso, impactar el gasto, reduciendo y eliminando todas las duplicidades y teniendo un capital que es demandado por una demanda local y una demanda extranjera que tiene suficiente tamaño. Y tal vez para recordarle a los señores inversionistas, Colombia en noviembre firmó un acuerdo de accionistas con las bolsas de Lima y Santiago para crear un espacio común de negociación de 3 de las economías más grandes de América del Sur. Y Gibraltar podría estar siendo cotizado en ese espacio, ¿verdad? Y eso es otro, a lo que estamos apostando en materia del patrimonio, ¿verdad? Esa es la visión integral que quería mostrarles, ¿verdad? Fusión con el fin de anular volatilidades, eficiencias operativas que también derivan de la eliminación de gastos que se repiten por temas regulatorios y generar mejor poder de compra, mejor poder de negociación frente a los contratos de arrendamiento y frente a las ocupaciones. Por otro lado, tener también unas fuentes de capital mucho más amplias, mucho más extensas, provenientes de economías infinitamente más grandes que la costarricense, ¿verdad? Que tienen otros costos de oportunidad, que enfrentan otras realidades políticas y económicas, ¿verdad? Que tienen otras economías, algunas de ellas no correlacionadas con Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, y en ese proceso, poder tener una mejor percepción y una mejor valoración del instrumento en el mercado secundario. Tuvimos un gap, indudablemente, por la pandemia, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, como dirían los norteamericanos, es catching up, ¿verdad? Es poniéndonos al día con toda esta agenda que bien pudo haberse ejecutado entre el 20 y el 21, pues bueno, ejecutándola entre el 21 y el 22, por ese periodo y los efectos económicos que la pandemia le generó Y tal vez con esto mi último mensaje, la Sociedad de Fondos de Improsa está haciendo su tarea y eso es tal vez lo que quisiera que ustedes se lleven en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos una visión estratégica muy clara de cómo impactar estos elementos no controlables que estamos enfrentando como país, ¿verdad? O como fondo, o como industria, ¿verdad? Y en eso es en lo que hemos venido trabajando.
y esa es un poco la visión que quisiera que el día de hoy ustedes se llevaran. Don Jaime, tenemos bastantes consultas, principalmente de temas de liquidez. Yo me voy a adelantar a una que es de Colombia para ya volver con este tema. Y nos pregunta el inversionista de qué tan atractivo es el Fondo Gibraltar para los inversionistas colombianos. Bueno, me parece que es una excelente pregunta y muchas gracias por la oportunidad que me da para ampliar lo que he dicho. El swing político. Para todos es claro que el swing político en América del Sur es muy claro y tiene una dirección distinta al resultado electoral y político que hemos adoptado como país en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces, empecemos por el riesgo país, ¿verdad? El riesgo país es muy distinto, ¿verdad? Y creo que ese es un primer mensaje importante. El destino, ¿verdad? Un país que sigue capturando inversión extranjera, un país que sigue vinculándose a la actividad económica de los Estados Unidos, un fondo que expande sus actividades hacia las zonas francas, que tiene compañías de alto valor, que está en un proceso virtuoso de reocupación, que está en un proceso virtuoso de fusión por absorción, que es una industria que tiene 22 años de existir, que tiene un administrador que tiene 22 años de existir en el mercado, digamos que ese es digamos, los primeros elementos, ¿verdad? Que son de carácter cualitativo, ¿verdad? Es a dónde estoy invirtiendo, ¿verdad? Como país, y cuál es el contexto político, social y económico de la economía respecto a lo que se observa en Colombia, ¿verdad? El segundo tema, y creo que sí es atractivo, ¿verdad? Para el inversor colombiano esto. El segundo tema tiene que ver con la moneda, ¿verdad? Por razones monetarias, el acceso a instrumentos en moneda, en moneda dura es bastante limitado para el inversor retail en dicho país, ¿verdad? Ya son decisiones de política monetaria y más bien el Fondo Gibraltar es un instrumento indexado de moneda dura, ¿verdad? Que participa en una actividad en un país que tiene su cuenta de capital abierta, que no tiene ninguna restricción cambiaria y que en general toda su actividad está dolarizada. Compramos en dólares, arrendamos en dólares y distribuimos rendimientos en dólares, ¿verdad? Entonces, el tema es que para un país que hace 6 meses cotizaba en 3.800 el peso colombiano por dólar y ahora está en 4.200, 4.300 el peso colombiano por dólar, no recuerdo la cotización del día de hoy, pero anda por ahí aproximadamente una devaluación de casi un 10% en pocos meses, ¿verdad? El tema es que es un hedge, ¿verdad? Es un instrumento de protección en moneda dura para el inversor colombiano, ¿verdad? Ese proceso de deslizamiento, el tipo de cambio, le va a permitir, junto con el tener un activo tangible como subyacente en donde está invirtiendo, le va a generar una protección al inversor en general, ¿verdad? Proveniente de su país. Por eso es que insisto en que los costos de oportunidad son distintos, ¿verdad? El tercer tema es que una de las decisiones que estamos meditando y que pensamos, y perdóneme que no lo haya mencionado en la pregunta anterior, pero es muy posible que lo presentemos en marzo a la Asamblea del Fondo Gibraltar, es un split, ¿verdad? Es decir, vamos a dividir por 5 el valor nominal de los instrumentos del título, ¿verdad? De manera que en lugar de un valor nominal de 5.000, sea un valor nominal de 1.000, de manera que por cada 5.000 de valor nominal que tenga cada señor inversor, va a recibir 5 títulos. Y esto, en el caso de Colombia, le va a permitir el acceso a una cantidad de inversor retail que nuestro agente colocador ha considerado importante
ponerlo a disposición y es bajar la denominación, ¿verdad? Quisiéramos ir a $1, ¿verdad? Pero tenemos un tema de carácter regulatorio que cumplir en Costa Rica y tenemos que pues, propiciar la reforma para poder ampliar la demanda. Y ese es el otro tema que queremos hacer. De manera que si trato de contestarle devaluación más el rendimiento líquido comprado a valor de mercado secundario para un inversor colombiano probablemente está por encima de la curva en colones, perdón, en la curva en pesos, y eso podría ser interesante para un inversionista, ¿verdad? Claro, nuevamente esto es muy dinámico, las curvas se desplazan, no puedo señalar que esto vaya a ser en el futuro así, pero por el momento creemos que ahí hay una ventana cualitativa y cuantitativa por los procesos que ha vivido macroeconómicamente dicho país y las situaciones de restricciones monetarias que están vigentes en ese país. Don Jaime, voy a pasar a las preguntas de liquidez y voy a mencionarla una a una. La primera es de Luis Diego Oriamuno y nos pregunta, don Jaime, ¿puede profundizar sobre ese 5.91 que fue el rendimiento que dimos a valor de mercado, por favor? Ese es en el caso de Gibraltar. Es muy simple, es el dividendo distribuido entre el precio del mercado medido por el vector. Ese es el 5.91. Félix Tal vez Andrea nos puede suministrar el cálculo en el chat para que todos lo tengan, por favor. De acuerdo. Sí, claro, por supuesto, don Luis Diego. No, pero vamos a ver, muchas veces, Luis Diego, yo solo entiendo perfectamente, tengo 35 años de estar en la industria bursátil. Queremos mostrarlo porque es una estrategia válida también para los inversionistas, lo que le llaman el down average, ¿verdad? Que es viendo las oscilaciones de los precios en los mercados bursátiles, comprar en el mercado secundario para reducir el precio promedio de adquisición y sobre eso aumentar la rentabilidad promedio del portafolio. Pero cada quien en función de los riesgos y sus capacidades, ¿verdad? Así es. Don Félix nos pregunta, ¿en cuánto tiempo esperan recuperar el valor en libros, ya que esto limita las posibilidades de crecimiento del fondo mediante emisiones de primario? En el otro periodo que vivimos, que esto no es un periodo nuevo, quiero volver a insistirles, esto no es la primera vez que nos ocurre, esto nos ocurrió también en la gran crisis financiera internacional del 2008, 2010. A nosotros nos tomó 4 años recuperar el valor del mercado secundario, ¿verdad? Hasta el momento en que logramos hacer emisiones en mercado primario. Es decir, a nosotros se nos desploma en octubre del 2008, si mi memoria no me falla, llegamos al piso en enero del 2009 y volvimos a hacer emisiones en julio del 2012, ¿verdad? Ese fue el ciclo, ¿verdad? Que vivimos. En este caso concreto le estamos agregando un componente que no teníamos en aquel momento. Sí teníamos demanda en economías pequeñas, fragmentadas de América Central, pero estamos agregándole un componente que no tenemos, que es evidentemente un país de dimensiones como Colombia, que esperaríamos pueda ayudarnos a corregir mucho más rápidamente y por cierto, lo primero que vamos a hacer es incidir en el mercado secundario. Nosotros no vamos a hacer el mercado primario inicialmente, más bien lo que vamos a hacer es desplazar la demanda hacia el mercado secundario con el apoyo de nuestro puesto de bolsa aquí en Costa Rica y el puesto de bolsa representante en Colombia. Y eso es lo que pretendemos, es desplazar la demanda en el mercado secundario para lograr corregir más rápidamente el precio. Yo creo que con esta respuesta, don Jaime, también le contesto a doña Ligia y voy a hacer la consulta del Diego Oriamuno. Dice, pregunta puntual, ¿qué alternativas nos ofrecen a los que compramos participaciones de Gibraltar en 5.602
y estamos viendo una pérdida del 27% contra valor de mercado y rentabilidades que no llegan ni el 4%. No entiendo la pregunta, don Luis Diego. ¿Usted me podría ampliar, por favor? ¿Qué es lo que usted desea que le conteste? Porque creo que respecto a la gestión de los fondos he sido bastante amplio, ¿verdad? En el sentido de que estamos gestionando la recuperación de la rentabilidad, estamos actuando en temas de ocupación y eficiencia operativa, pero si lo que usted me está planteando es que recompremos el título a 5.600 para que usted se salga del mercado, quisiera señalarle que nosotros no tenemos como emisores en ninguna facultad para incidir en el precio del mercado secundario. Y eso, por las reglas del mercado, muy rápidamente esos 5.600 se ajustarían hasta tanto no tengamos una demanda que supla y corrija ese aspecto. Y eso es lo que estamos haciendo con Colombia. Pero usted me estaría preguntando una cosa que no le puedo contestar, porque no tengo facultades ni legales ni económicas para realizarlas, hasta tanto el fondo no esté inscrito en Colombia y que podamos tener una demanda suficiente en el mercado secundario. Nosotros difícilmente podríamos hacer eso que usted está insinuando o preguntando. Sí, don Jaime nos comenta el video que sí, eso, si la perspectiva es de corto o mediano plazo de esperar para que se recupere el mercado. Yo le pediría que usted me permita, don Luis Diego, de unos 12 meses, porque esperamos en agosto anunciar la inscripción. De hecho, si le comentara los aspectos de comercialización que vamos a desarrollar en Colombia, son bastante importantes entre agosto y noviembre. Yo esperaría poder acumular una demanda suficiente, y esperaría poder aprovechar el momento político y económico que está viviendo el país para introducir este instrumento como un instrumento de cobertura y poder atraer una demanda suficiente al país y que cambie la perspectiva de valoración en el mercado secundario. Para que si eso lo logro hacer, yo esperaría poder entrar en un proceso dinámico que permita una mejor valoración del instrumento y darle la oportunidad a aquellos inversionistas que quieran salirse a mejores precios, lograrlo, ¿verdad? Don Jaime, tengo una pregunta de José Andrés Corbetti que consulta a qué se debe que otros fondos como Prival y Multifondos tengan una mayor liquidez. Bueno, son fondos mucho más pequeños, qué pena señalarle, ¿verdad? Gibraltar es casi 5 veces más grande, ¿verdad? Y evidentemente la distribución y difusión del instrumento es mucho menor, ¿verdad? Yo le diría que básicamente es eso, ¿verdad? Ok, don Jaime, tengo dos consultas que no son relacionadas con liquidez. Una es si Improsa piensa hacer alguna venta de inmueble. Vendemos inmuebles desde el 2007, si mi memoria no me falla, ese fue el primer año en que hemos vendido inmuebles. Hemos vendido inmuebles y estamos en esa tesitura, no solamente en el Fondo Gibraltar, también lo hemos hecho en el Fondo 2. Por ejemplo, en el Fondo 2 vendimos todo lo que considerábamos activos no productivos, ¿verdad? O que no tenían sentido económico para el fondo. En el caso del Fondo 4 también hemos vendido bienes inmuebles que también los consideramos que son necesarios liquidar por riesgo, por costo de intervención o complejidad en la intervención. Digamos, Gibraltar ha vendido varios inmuebles a lo largo de su vida
Y en el futuro, si va a vender inmuebles, sí, claro que forma parte de la dinámica natural de la gestión de los portafolios. En eso forma parte de las herramientas y no les extrañe que de repente antes de fin de año a ustedes les llegue otra noticia, ¿verdad? Así que no. Quiero que ustedes lo vean como natural, como algo absolutamente de la gestión cotidiana, así como se compra, se transforma o se reinvierte o se capitaliza mejoras, también asimismo se hacen ventas de activos como parte del proceso natural de reciclaje del capital con el que dispone el fondo. Es lo natural. Okay, la otra consulta que les debía de don Félix dice, ¿cuál es el impacto esperado en el rendimiento del alza de las tasas de crédito? ¿Cuáles medidas pueden tomar para disminuir estos impactos a futuro? Gracias por la consulta. Sobre esa materia, estamos iniciando un proceso muy amplio de refinanciamiento de los pasivos de todos los fondos. Estamos tratando de... Vamos a ver, ¿cuál es el factor importante en el tema de la deuda? El primer tema está efectivamente el incremento de la tasa base, ¿verdad? Así como hemos pasado por periodos de tiempo en donde hemos disfrutado de tasas bases infinitamente bajas, ¿verdad? Como el periodo de la pandemia, en donde disfrutamos de una tasa LIBOR a un mes o la tasa SOFR actualmente a 0.25, pues hay periodos de tiempo en los que efectivamente las tasas bases suben, ¿verdad? Pero mi principal preocupación ahorita no es tanto la tasa base en sí misma, sino el efecto del withholding tax, del impuesto a las remesas, que sobre la tasa base tenemos que pagar. Entonces, quisiera señalar que estamos trabajando en un proceso de refinanciamiento de todos los pasivos para desarrollar algo que nos podría llevar a lo siguiente, probablemente domiciliar una parte adicional de los pasivos en el país para reducir el impacto, o mover los pasivos que están actualmente domiciliados en Canadá, llevarlos a aquellos países en donde los pasivos, perdón, en donde Costa Rica tiene convenios de intercambio tributario que nos permite tener una tasa de withholding tax menor o de impuesto a las remesas menor, ¿verdad? Que son España y Alemania, ¿verdad? Y en donde hay una industria bancaria que conoce nuestros productos, que sabe de lo que estamos hablando en términos de inversión inmobiliaria. Entonces, la segunda posibilidad, es decir, redireccionar esos pasivos hacia otras jurisdicciones en donde la tasa del impuesto a la remesa sea inferior, ¿verdad? Como es el caso de España y Alemania, en donde estamos hablando del 5 y no del 15, que es en lo que estamos ahorita en Canadá. Y la otra posibilidad, que bueno, ya lo mencioné, la domiciliar en Costa Rica, usando también el sistema bancario local. Y la otra posibilidad es reducir la prima que se paga sobre los pasivos, lo cual sobre las tasas bases, lo cual ya empezamos a dialogar también con Scotiabank, a quien le dijimos cuáles eran nuestros objetivos para el 23 y que esperábamos tener algún tipo de medida compensatoria de parte de ellos en razón de lo que estamos viviendo y los efectos que el impuesto a las remesas pueda producirnos. Entonces, estamos muy activos, ya en contacto con bancos internacionales como lo hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Como cuando nos tuvimos que enfrentar al tema tributario, como cuando hemos tenido que enfrentarnos al tema de la pandemia, pues sobre el tema de las tasas de interés, y tenemos que buscar las medidas necesarias para ejecutar las acciones que nos ayuden a compensar todos estos efectos, ¿verdad? Pero forma parte del quehacer cotidiano, ¿verdad? De nuestro negocio. Okay. Don Jaime, la próxima pregunta es relacionada con la ocupación. Dice Andrés
que hubo una pérdida de ocupación significativa este año que baja el índice de 89 a 83. ¿Qué tan factible es recuperar los índices históricos por encima del 90? Muy factible. Yo veo esto es un periodo de acomodo, porque hay, vamos a ver, hay como cuatro fenómenos en curso. Y tal vez quisiera señalar, así como dijimos que habían efectos no controlables negativos, también hay otros efectos no controlables positivos. Y uno de ellos es el tema de del nearshoring y el friendshoring. Pero yo creo que Costa Rica está atrayendo muy agresivamente empresas internacionales a iniciar y a estar operando en nuestro país. Creo que el 2020, 21 y lo que va del 22 al mundo entero nos ha enseñado que hay que ampliar el espectro de la gestión de riesgos y creo que muchas empresas van a optar por acercarse lo más posible a países que se desempeñaron o que se han desempeñado muy bien en estos entornos. Y creo que Costa Rica tiene mucho que aportar desde el punto de vista del mercado más grande para todas estas empresas, que es Estados Unidos, ¿verdad? Cercanía, estabilidad, y eso creo que de alguna manera, y capacidad productiva que se adapta, capital humano calificado. Es decir, creo que eso nos va a empujar los índices de ocupación. Don Jaime, Ajá, perdón. Quería contestar 4 factores, ¿verdad? Entonces Okay. voy con el segundo factor. El segundo factor es el tema de la adaptación y actualización de los activos que estamos llevando a cabo por intermedio de transformación de activos. Y creo que es un tema que en eso hemos tenido información suficiente en el sentido de que un activo actualizado con mejoras que se capitalizan permiten incrementar más que proporcionalmente la rentabilidad, considerando las inversiones que se tienen que realizar. Yo creo que en eso, ese es el segundo factor que quiero señalar, que estamos en esa materia y estamos muy activos en esa materia y eso creo que también nos va a ayudar a reocupar los inmuebles. No hacer nada en los inmuebles o esperar a que el inquilino llegue, tal vez quisiera contestarle de manera muy simple. Se convierte ese activo en un cementerio. ¿Verdad? La inmovilidad en materia de adaptación de los activos a las nuevas demandas es el peor de los errores. ¿Verdad? Más bien, cuando intervenimos un activo, se crean situaciones virtuosas de reocupación y rentabilización que no hay, que no tenemos ninguna duda de que hay que hacer. Más bien, no hacer nada sería suicida, si usted me pregunta. Esa es la segunda cosa. Estamos muy activos en ese punto. Tercero es que tenemos un equipo comercial mucho más amplio, mucho más capacitado, con mucho más recursos, que ha modernizado significativamente su actividad. Y creo que esa capacidad que hemos desarrollado para enfrentar esta transición, porque yo no lo veo permanente, sino simplemente una transición derivado de los efectos que estamos viviendo a nivel global y local. Esa transición está siendo administrada muy, muy profesionalmente. Y el último de los temas que tal vez yo quisiera mencionar es el hecho de que en sí mismos tenemos activos muy valiosos, ¿verdad? Torre La Sabana en el 20 se nos desocupó en un 20% y ahora lo que tenemos no nos queda casi que nada, ¿verdad? Por alquilar, ¿verdad? Claro, obviamente en el 2020 tuvimos el shock de la pandemia, ¿verdad? Y en el 2022 prácticamente se nos llenó otra vez, ¿verdad? Ese activo. Yo creo que la calidad de los activos nos debe conducir a tener la posibilidad
en un periodo relativamente corto de volver a tener los índices de ocupación que tuvimos en el pasado. Don Jaime, el siguiente tema es venta de activos. Don Alberto y Daniel nos preguntan sobre este tema, principalmente si tenemos pensadas ventas, y Daniel comenta, ahora mencionó un edificio grande que está desocupado y don Jaime indicó que probablemente estará desocupado por 1 o 2 años más. ¿No sería mejor vender esta propiedad, por ejemplo? Claramente ha bajado la demanda de espacios de oficinas gracias al teletrabajo y vender activos desocupados podría ser una vía directa para mejorar la situación del fondo. Si me pagan el costo más mejoras, podríamos considerarlo, ¿verdad? Pero dejar ese activo ahí a ver quién me lo compra, tal vez vamos a pasar por periodos de tiempo prolongados porque efectivamente es un activo que ha experimentado un uso intensivo por más de 2 años, por más de 19 años de presencia en el portafolio. La transformación de activos ha resultado ser mucho más efectiva en la reocupación. Y Heredia sigue siendo un cantón que atrae a empresas, y ese activo está ubicado en Global Park, que también es un parque que atrae empresas normalmente. Y la otra ventaja que tenemos ahí, y bueno, voy a ser un poquito más infidente en materia de estrategia, y es que ese activo nos salió muy barato por metro cuadrado, ¿verdad? Nosotros podemos hacer inversiones muy cuantiosas y hacerlo muy atractivo, modernizarlo completa y absolutamente, ¿verdad? Y aún así salir a alquileres muy por debajo de los precios a los que se alquilan los activos nuevos, ¿verdad? Pero con un activo que cambia completamente su fachada, sus amenidades, y se moderniza completamente, ¿verdad? Y hemos aprendido a hacerlo, y tenemos el staff para hacerlo, y tenemos los aliados estratégicos para hacerlo, ¿verdad? Vea el caso de lo que nos ocurrió en Yaohan, ¿verdad? Ahí en la entrada de la ciudad, en el fondo Los Crestones, era un inmueble que sale el Instituto Costarricense de Electricidad, pagaba $10 por metro cuadrado, de hoy estamos cobrando 20 y casi $21 por metro cuadrado por el espacio que ocupaba antes el ICE, ¿verdad? Y ya tenemos acuerdos con el inquilino de la primera planta para incrementar al vencimiento del contrato en un 30% el alquiler, ¿verdad? A partir de junio del año que viene. Bueno, ¿y qué hicimos? De actualizar el activo. Y no tiene desocupación ese activo, ¿verdad? Pero si nos hubiéramos quedado a ver quién me compra el activo y tal vez, ¿verdad? O lo dejo, bueno, vamos a remodelarlo cuando tengamos a un inquilino. A mí me da la impresión de que, bueno, por cierto, yo no veo una solución. Es decir, tengo 22 años de estar dirigiendo esta empresa y no veo un camino seguro por ese lado, ¿verdad? Salvo que haya un comprador dispuesto a pagar en periodos de tiempo relativamente cortos por un activo que obviamente representa un costo de oportunidad tenerlo para el fondo sin tener ninguna productividad o sin tener ninguna estrategia clara para él, ¿verdad? Y eso sí es muy pesado no hacer nada, ¿verdad? Doña Elige nos comenta que si se espera un efecto negativo en los alquileres del fondo por la posición de Chávez con respecto a los alquileres. El sector público del 2011 no se expande en el portafolio, ¿verdad? Salvo un único inquilino que tuvimos pequeño en el portafolio, que es BN Valores, puesto de bolsa, ¿verdad? No hemos tenido nuevos inquilinos del Estado. Y los ajustes que se hicieron a los alquileres en el pasado, en la administración Alvarado Quesada, nosotros los consideramos suficientes, ¿verdad? Y ya están incorporados. Y por el momento tenemos una situación relativamente controlable. Sobre si uno en particular reduce área o que puede ocurrir, sí puede ocurrir, ¿verdad?
que todos lo hagan a la vez, como nos pasó en Alvarado Quesada, en todo caso ya tenemos limitado la porción del portafolio a lo que hemos mostrado y no hemos expandido nuestro portafolio en esa materia, ¿verdad? No diría yo, perdón, me hace falta un último tema. La construcción de la ciudad-gobierno, que me parece que es un tema que todavía le va a tomar de 4 a 5 años al gobierno hacerlo, porque es un proyecto todavía muy en sus etapas preliminares. Creo yo que todavía tendríamos periodos de tiempo para reducir el impacto de cualquier salida. Y en todo caso son inmuebles que creo que están en general bien ubicados en la ciudad. Y a bajo costo también. La otra consulta es de Andrés, don Jaime, es un tema que había quedado acerca de Colombia. Nos pregunta que en el caso de un inversionista colombiano como él, ¿se invierte a precio de emisión o a precio de mercado secundario? Y la segunda consulta es, ¿y se invierte en pesos o en dólares? Mercado secundario, a precio de mercado secundario. No pretendemos hacer todavía emisión en el mercado primario. Creemos que hay que corregir el precio y la valoración en el mercado secundario, y por ello, digamos que todavía nos hace falta un poco de tiempo en esa materia. Y segundo, hay un proceso de conversión a la tasa de referencia de cambio, pero el instrumento subyacente está expresado en moneda extranjera. Invierte en pesos, pero se convierten a dólares, y recibe pesos de los dividendos que se brindan, ¿verdad? Pero se pagan en dólares y siempre a través de un intermediario que funge como agente de pago, ¿verdad? Jorge Mora nos usando los mecanismos bursátiles que están vigentes en la Bolsa de Valores de Colombia. Pero quiero insistir, es una moneda dura indexada, por supuesto, en pesos, ¿verdad? Al tipo de cambio de referencia en la fecha en que lleve a cabo la inversión, así le cobrarán los pesos, ¿verdad? Y cuando reciba los dividendos, así recibirá pesos, ¿verdad? Pero al tipo de cambio de referencia. Jorge Mora nos consulta, de acuerdo con la tasa de inflación que estamos viviendo local y globalmente, ¿hay cláusulas que nos permitirán aumentar los precios de los alquileres recuperando los ingresos actuales? Bueno, yo creo que qué buena pregunta, don Jorge, muchas gracias. A mí me parece que es un muy buen tema. Bueno, primero que todo, yo creo que en cierta forma esto nos permite afianzar de alguna manera el alquiler actual, ¿verdad? Y quiero mencionar como 3 temas. ¿Por qué esto? O primero que todo, por los movimientos de tasas de interés, me parece que la construcción en general debe tender a reducir, y me parece que eso evidentemente no creo que vayamos a ver muchos proyectos nuevos en los próximos 2 a 4 años, precisamente por el incremento de la tasa de interés como resultado de las decisiones de política monetaria que hagan las autoridades a nivel local e internacional para contrarrestar la inflación. Bueno, entonces digamos que hay un tema de a menor oferta incremental, mayor posibilidad de sostener o incrementar los alquileres tendremos los que tenemos los portafolios, ¿verdad? El segundo tema es que los procesos de sustitución se harán más difíciles, porque aquí se han hecho más difíciles por 2 razones, ¿verdad? El primero, obviamente el costo de la construcción, la remodelación y la traída de equipos se han vuelto excesivamente caros, ¿verdad? A veces hay hasta temas de logística, de importación de equipos que uno sabe cuándo lo pide, pero uno no sabe cuándo va a llegar el aire acondicionado tal o el equipo cual que se requiera, ¿verdad? Entonces, digamos que en general, por los fenómenos que afectan el comercio que hemos visto a nivel reciente por todas las disrupciones del transporte y la distribución,
también son riesgos que las empresas tal vez no quieran, ¿cómo se llama?, asumir. Y eso es un tema que también estamos empezando a sentir como que cuando uno ya empieza a decir que no baja de tal precio, digamos, ya existe una mayor disposición a aceptar ese precio, ¿verdad? En razón de que nuevamente es más caro y a veces uno no sabe si va a poder tener el local en tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de proyectos nuevos. Entonces, esos dos elementos me parece son importantes y eso afianza la política de precios y en el mediano plazo debería permitirnos recuperar los niveles de precios que vivimos en el pasado. El tercer fenómeno que creo que también incide es que, digamos, uno puede transar con el inquilino en el tema de mejoras, ¿verdad? Y ahí hay un factor que yo no sé si me he logrado explicar adecuadamente, es que cuando uno transforma activos, uno ajusta más que proporcionalmente a lo que representa esa inversión en relación al costo histórico el alquiler. Es decir, el alquiler, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, es que el swing del alquiler es más que proporcional es más elástico, ¿verdad? Es más que proporcional el aumento a lo que implica la inversión en la mejora, ¿verdad? Y uno normalmente genera una rentabilidad incremental, ¿verdad? Por esa elasticidad positiva que hay en el ingreso. Entonces, digamos que ese es el otro factor, ¿verdad? Que nuestra predisposición a adaptar nuestros activos nos está permitiendo también asentar ese precio por metro cuadrado. Ahora, claro está que hay una competencia muy, digamos, en el mercado inmobiliario muy aguerrida, digamos. Hay una rivalidad muy alta, ¿verdad? Hay mayor información, están los intermediarios, que además no son nada baratos, ¿verdad? Contratar a los intermediarios, ¿verdad? Tienen sus costos, ¿verdad? Juegan un papel importante en la cadena de valor, pero no es barato la intermediación o el corretaje de bien raíz. Pero lo cierto es que uno debe, y ahí creo yo que nuestro equipo comercial está siendo lo suficientemente virtuoso, y ese es el otro tema, el desarrollo de habilidades, para poder materializar a través de las alianzas, ¿verdad? Con corredores de bienes raíces, la atracción de inquilinos a alquileres competitivos o que nos permitan recuperar el alquiler promedio que hemos tenido en el pasado. Yo creo que todos estos elementos combinados hacia adelante deberían permitirnos tener una mejor valoración del alquiler por metro cuadrado, sin olvidar que ya estamos moviendo las tasas de incremento. Antes andábamos entre 2,5 y 2,75 y ahora estamos arriba del 3 o el 3, ¿verdad? Ya nadie discute eso, ¿verdad? Hacia la baja, ¿verdad? Ya el 3% o más está siendo cada vez más claramente consolidado en los nuevos alquileres, ¿verdad? Entonces diría yo que por el momento la perspectiva es positiva en esa materia en cuanto a recuperación de ocupación y alquiler por metro cuadrado. Don Jaime, Iván Rojas nos consulta que si dentro de la estrategia de inversión se tiene en cuenta cambiar o ampliar hacia inquilinos con más arraigo en zonas francas, como la manufactura. Esto porque los de servicios son más riesgosos y pueden moverse hacia otras latitudes más fácilmente, o podrían también enfocarse más en el teletrabajo. De conformidad con las políticas de inversión que el Comité de Inversión ha dispuesto, por supuesto, hacia adelante el tema de manufactura es un elemento que vamos a considerar seriamente. Sí le puedo señalar que por el momento la perspectiva de precio de venta a los costos de oportunidad y financieros que tenemos que enfrentar, me refiero al costo de oportunidad del inversionista y a los costos financieros de la deuda, vamos a tener que dejar que pase un poquito de tiempo, ¿verdad? Para que
los precios de los bienes raíces se actualicen, ¿verdad? Y vamos a ser muy cautos en usar nuestra capacidad financiera, ¿verdad? Y sí tenemos capacidad financiera para adquirir activos importantes, ¿verdad? Pero adquirirlos por debajo del 9% de rendimiento bruto me parece que es poco, contribuiría poco al portafolio o al 8% que he oído algunos desarrolladores en la parte logística o de manufactura dicen, bueno, no, es que yo al 8% se lo vendo. Al 8% no hay forma de rentabilizar el capital invertido. Entonces, me parece que para las expectativas que tienen nuestros inversionistas, entonces tenemos que pensar más bien en esperar un poquito al respecto de ello. Y sí estuvimos viendo una transacción muy grande en el tema logístico y tuvimos que abortarla porque teníamos un gap de $55 millones de valor. Y era un tema básicamente el rendimiento bruto que estaba aspirando este grupo de desarrolladores, pues no tenía asidero económico alguno para nosotros. Entonces tuvimos que dar marcha atrás. Don Jaime Luis Diego Oriamuno nos consulta si visualiza Improsa AFI alguna oportunidad de recompra para inversionistas que desean salirse. Por ejemplo, que el fondo compre participaciones de Gibraltar en 5,000 y se ganen esta diferencia versus valor en libros. Don Luis Diego, no se puede por temas de carácter normativo. El fondo Gibraltar no puede recomprar participaciones. Salvo en la eventualidad que brinde el derecho de receso, porque es un fondo cerrado y eso está titulado en la ley reguladora del mercado de valores. Lamento no poder ofrecer ese mecanismo. Para poder hacer ese mecanismo necesitamos reformar la ley reguladora del mercado de valores. No preveemos cambios en la política de inversión en el corto plazo. No tendría cómo plantearle eso, ¿verdad? Y en todo caso, si quisiéramos usar el derecho de receso como en una eventualidad, la norma señala que se debe de recomprar a las 30 últimas observaciones del vector anteriores a la convocatoria de la asamblea que da origen al ejercicio del derecho de receso, es decir, se recomprarían no a 5,000, se recomprarían a 4,000. E indudablemente para los que se quedan es un tremendo negocio, pero tenemos que cambiar el régimen de inversión y tener que brindar ese derecho de receso. Y por el momento no preveemos una modificación del régimen de inversión del Fondo Gibraltar. Y esa sería la única tesitura, ¿verdad? La otra tesitura es cambio de control, ¿verdad? Es decir, que el grupo financiero del PROSA se vaya a vender, cosa que tampoco está ocurriendo, ¿verdad? Entonces tampoco estamos en esa tesitura. De manera que la otra es la liquidación del fondo, que tampoco estamos en esa tesitura. Es decir, qué pena, me parece que no tengo facultades legales para eso que usted señala. Como le mencioné en mi anterior respuesta, la única posibilidad en la que estamos trabajando es en el mercado secundario. Y eso es lo que vamos a hacer y en eso estamos trabajando. Y créame que lo estamos haciendo, porque entiendo perfectamente la preocupación que usted tiene. Don Roland nos hace la consulta o más bien pide una recomendación. Dice, ¿qué recomendación le dan a los inversionistas que ya no quieren seguir teniendo pérdidas por valuación de mercado de la inversión? ¿Cómo está el mercado para poner en venta participaciones en el fondo? Yo le daría la palabra a nuestra gerente del puesto de bolsa para que nos brinde algunas cifras, pero si yo le puedo dar una recomendación, si usted supone que existe una pérdida irreparable, pondría la orden de venta de manera inmediata con su puesto de bolsa. Pero si usted considera que en el mediano plazo
existe la posibilidad de una recuperación del mercado inmobiliario costarricense, yo esperaría un tiempo para tomar esa decisión, ¿verdad? Pero nuevamente es su percepción, es su decisión, su evaluación del riesgo, pero yo no veo pérdidas irreparables o irremediables, ¿verdad? No estamos este no es un fondo en liquidación, no es un fondo que está siendo rematado sus bienes, esto es un fondo que opera normalmente y que está gestionando una coyuntura particular, ¿verdad? Pero no estamos en una situación ni nada que se le parezca cercana a una situación, digamos, irreparable o irremediable, ¿verdad? En donde uno lo que tenga que hacer es limitar las pérdidas, ¿verdad? O realizar las pérdidas al nivel en que se encuentran. Yo no tengo esa perspectiva. Además, no. Ninguna de las cosas que he mostrado ni que muestran los estados financieros de nuestros fondos revelan esa situación, ¿verdad? Nada más tenía una pregunta pendiente que aquí la gestora de portafolio Andrea me recordó, que era sobre los crestones. Y decía, en el caso de crestones, en la absorción neta, se está tomando en cuenta la devolución de espacios de Decifin. Yo aquí tengo la respuesta de ella de una vez y me indica que no está incluido porque la información está al corte de junio de 2022, pero sí está incluido en la proyección que venía más abajo de ocupación del 86%. Si se incluye en la absorción neta la devolución de Decifin, el resultado sigue siendo positivo para los crestones. Vamos a ver si tengo alguna otra consulta. Ok, creo que ya contestamos todas las consultas. No hay ninguna que me falte por contestar. Tal vez primero, don Jaime, le voy a dar la palabra a usted para que dé la despedida y ya luego pues agradecer toda la participación de los inversionistas en este informe. Bueno, primero que todo, quisiera agradecerle a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y me parece que estos diálogos son muy oportunos. Vamos a seguirlos manteniendo con una periodicidad trimestral. Sin embargo, les adelanto que una vez que tengamos las autorizaciones para continuar con el proceso de fusión, convocaríamos a un diálogo para darles información sobre los siguientes pasos que vamos a tomar. En el caso de Crestones, Fondo 2 y Multipark, y en el caso de Colombia, igualmente, una vez que tengamos las autorizaciones regulatorias, pues también les abriríamos un espacio de diálogo para comentar las acciones que estamos tomando en ese momento y pues mantenerlos lo más informados posibles. Perdón, hay un tema, don Andrés, que nos está preguntando la perspectiva del mercado secundario. Tal vez le diría la palabra antes de cerrar a María Emilia. Gracias, don Andrés, por recordarnos eso. Buenos días. Tal vez, don Jaime, bueno, tal vez respondiendo un poquito lo del mercado secundario, yo coincido con todos los comentarios que usted hizo, por eso cuando usted me dijo, le doy la palabra, yo dije, ¿qué más voy a aportar, verdad? Ya después de todo lo que usted ya había comentado. Yo diría a los inversionistas que están inquietos con relación al mercado secundario, bueno, uno, que acudan a los puestos de bolsa respectivos y en caso concreto a los ejecutivos que los atienden para que ellos los puedan asesorar adecuadamente. Pero en términos generales, sí el mercado, en términos generales, no estoy ahora hablando solo de Gibraltar y Crestones, sí ha sufrido una contracción en lo que es el mercado secundario. El mercado secundario tuvo el auge, digamos, en la parte de fondos inmobiliarios en el año 2018, y si uno se fija lo que se transó en el 2021 en todo el mercado secundario en comparación con el 2018, no llega ni a un 30%. Entonces, sí, hemos sufrido una gran contracción de liquidez en términos de mercado secundario en términos generales. Y este año 2022 todavía vamos un poquito por debajo de lo que llevábamos acumulado a la fecha en el 2021, ¿verdad? Entonces, no voy a volver a ahondar. ¿Por qué? Porque ya don Jaime lo ha explicado en toda la parte de tributaria, COVID, después, o sea, ya don Jaime, digamos, ha sido bien explícito en toda la explicación. Pero sí, ha habido una contracción en términos generales en todo lo que es mercado secundario de fondos inmobiliarios bastante pronunciada, que esto se ha traducido
en la contracción en los precios. Y sí, en el caso del Fondo Gibraltar hemos tenido una contracción de alrededor del 33% desde el punto más alto de precio hasta el punto más bajo de precio. Pero esto tampoco es exclusivo de nuestros fondos. Hay fondos que han tenido contracciones incluso del 70% en lo que es el precio, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta contracción de liquidez y de algunos indicadores producto de la coyuntura ha hecho que esto se traduzca también en una disminución generalizada en los precios de los fondos. Y ahí incluso cuando hicieron las preguntas mencionaron dos fondos que por qué seguían teniendo liquidez, que don Jaime bien explicó que son fondos más pequeños que los nuestros, pero de esos dos fondos, incluso uno de ellos también ha tenido contracciones en el precio, menor que los grandes participantes, sí, porque los grandes participantes son los que han tenido las contracciones más fuertes. Pero de estos dos fondos que mencionaron, uno también ha tenido contracciones en el precio y el otro se ha mantenido estable. Entonces yo creo que es algo generalizado que hemos tenido, que hemos enfrentado una coyuntura en términos de bolsa, ¿verdad? Pero tal vez ya casos concretos y las situaciones concretas de los clientes, sí yo lo que recomiendo es que acudan al puesto bolsa que los atiende y a los ejecutivos que los atienden, pues para ya analizar si es una situación de emergencia y cómo poder, si ya requieren una venta o alguna otra alternativa, ¿verdad? De búsqueda de solución, pero lo ideal es esperar que esta coyuntura pase, porque estamos en una coyuntura diferente, no es el comportamiento normal de los fondos inmobiliarios y, mejor dicho, es una oportunidad de compra cuando uno ve cómo están los precios en los niveles en que están, ¿verdad? Sería eso, don Jaime, mi aporte. Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nuevamente, como siempre, a sus órdenes. Y conforme vayamos teniendo estos hitos que les he mencionado, tanto las fusiones como la inscripción en Colombia, pues los mantendremos directamente informados y, por supuesto, a sus órdenes. Nada más recordarle a los inversionistas que en el caso de que alguno haya quedado con alguna consulta, algún tema que deseen aclarar, bueno, igual ya les enviamos los trimestrales donde ampliamos un poquito del tema, pero igual tienen el correo de safi@grupoimprosa.com, nos pueden escribir para cualquier consulta adicional. Claro que sí. Muchas gracias y que tengan un buen día. Que pasen buen día. Un gusto saludarles a todos. Gracias.